Me llamo Alejandro Jiménez y tengo 66 años. Hubo un tiempo en que ese número me aterraba, se sentía como una cuenta atrás inexorable hacia la irrelevancia, hacia ese olvido silencioso en un mundo que rinde un culto casi fanático a la juventud y a la inmediatez. Pero esa mañana luminosa de junio en Madrid, de pie en el salón de mi nueva casa, experimenté algo que creía perdido en los 2 años transcurridos desde que falleció mi esposa, Sofía. Esperanza. Este chalet adosado, ubicado en una de las zonas más tranquilas de Pozuelo de Alarcón, no era simplemente una adquisición inmobiliaria. Era una declaración de intenciones, un refugio levantado contra la soledad. Tras 3 décadas diseñando edificios para otros, revisando planos hasta que se me nublaba la vista y gestionando obras bajo el sol abrasador de las mesetas españolas, finalmente había construido algo para mí. Bueno, no exactamente construido de la nada. Se lo compré a un matrimonio que se jubilaba en la Costa del Sol, pero yo había supervisado y elegido cada detalle que realmente importaba. Los suelos de parqué de roble que captaban la luz de la mañana a la perfección, las estanterías empotradas con la profundidad exacta para mis libros de arquitectura y las gastadas novelas de Sofía, y esa cocina con ventanales orientados al este, diseñada para disfrutar de mi café con leche mientras veía el amanecer sobre los tejados limpios de los vecinos. Recorrí cada estancia lentamente aquella mañana, pasando la mano por los marcos de las puertas y revisando las esquinas donde las paredes se unían con el techo. Buscando imperfecciones eran viejas costumbres de toda una vida, detectando chapuzas de contratistas. Todo era sólido. Todo era, por fin, mío. A mis 66 años, estaba empezando de nuevo, y me sentía extrañamente joven. La casa contaba con 3 dormitorios. Uno para mí, otro que había montado como despacho, aunque no estaba seguro de qué uso le daría ahora que estaba jubilado, y uno reservado para Lucía, mi nieta, para cuando se quedara a dormir los fines de semana. Lucía tenía 7 años y era un torbellino de energía y preguntas, con los ojos chispeantes de Sofía y la determinación inquebrantable de su madre. Ya le había instalado un pequeño escritorio para sus dibujos, y sus peluches estaban colocados sobre la cama como un jurado severo esperando a juzgar mis dotes decorativas. Mi hijo, Mateo, y su mujer, Olaya, vivían a escasos 20 minutos, en un piso en el barrio de Salamanca. Estaban lo suficientemente cerca para las comidas familiares de los domingos, pero lo bastante lejos como para no interferir en sus vidas, algo de lo que Sofía siempre me había advertido con sabiduría. Déjalos vivir su vida, Alejandro, solía repetirme. Has criado a un buen hombre. Confía en eso y en la distancia justa. Y yo confiaba plenamente en Mateo. Era profesor de lengua en un instituto, un hombre paciente, reflexivo y culto, el tipo de hijo que llama solo para saber cómo estás y que recuerda el aniversario de la muerte de su madre sin necesidad de calendarios. A sus 40 años, había construido una vida digna. Se casó con Olaya hace 9 años en una ceremonia preciosa junto a la ribera del Tajo. Me acogieron en sus vidas con un cariño que nunca pareció forzado, al menos no en aquellos primeros años de brindis y promesas. Pero Olaya. Había algo en mi nuera que no terminaba de encajar, una arista afilada bajo una superficie de seda. Era encantadora, no cabía duda, una agente inmobiliaria de éxito que dominaba el arte de sonreír en el momento preciso y de hacerte sentir el centro del universo. Cuando les comuniqué que iba a comprar esta propiedad, se mostró eufórica, aunque sus preguntas se centraron rápidamente en los metros cuadrados útiles, el valor catastral y los servicios de lujo del barrio. Siempre había sido ambiciosa. Coches de alta gama, bolsos de firma y un estilo de vida que, sobre el papel, sus comisiones deberían haber respaldado. Sin embargo, con el paso del tiempo, percibí que Mateo asumía discretamente cada vez más gastos del hogar, mientras Olaya perseguía grandes operaciones en la costa que nunca parecían cerrarse del todo. No es asunto mío, me repetía como un mantra. Cada matrimonio gestiona su propia economía.
Pero hace unos 3 meses, durante una cena familiar, sugirió con demasiada ligereza que debería considerar poner la casa a nombre de una sociedad limitada o crear un patrimonio protegido. Solo por pura planificación hereditaria, Alejandro, dijo ella, usando ese tono profesional tan suyo. Me llamaba así desde la boda, pero últimamente su voz carecía de afecto y recordaba más al reclamo de un acreedor. Haría las cosas mucho más fáciles para Mateo cuando llegue el momento. Ya sabes lo complicados, lentos y caros que son los trámites de sucesión en este país. Sonreí y cambié de tema con elegancia. Tenía 66 años, no 88. Y algo en la forma en que pronunció cuando llegue el momento no me sonó a prudencia, sino a una impaciencia mal disimulada. Deseché el pensamiento de inmediato, sintiéndome culpable. ¿Qué clase de hombre sospecha así de la madre de su nieta? Sofía me habría tachado de paranoico. Pero Sofía ya no estaba. Y mi instinto de arquitecto, aquel capaz de detectar un muro de carga disfrazado de tabique decorativo o un fallo estructural oculto bajo una capa de pintura fresca, me susurraba que la amabilidad de Olaya carecía de los cimientos necesarios para sostenerse. Salí al porche trasero. Esa noche celebraba mi fiesta de inauguración, la oportunidad de mostrar mi refugio a la gente que realmente me importaba. Mateo y Lucía, por descontado mi viejo colega Javier, que me había ayudado a transitar el camino de la jubilación sin perder el juicio, algunos vecinos nuevos e incluso Olaya, aunque sentía una extraña reticencia a tenerla en mi espacio personal, evaluándolo todo con ese ojo clínico que aplicaba a cada activo inmobiliario. El jardín era modesto pero estaba impecable. Había preparado la barbacoa en el patio de piedra para la cena. El roble centenario que me convenció de comprar la casa extendía sus ramas sobre el césped recién cortado como una bendición silenciosa. En el interior ya había dispuesto la cristalería y la vajilla, organizado los muebles para fomentar la conversación y comprado ese malte escocés que tanto le gustaba a Mateo. Todo estaba listo. Todo era, en apariencia, perfecto. Entonces, ¿por qué sentía esa punzada de ansiedad bajo mi entusiasmo? ¿Por qué mi mente regresaba una y otra vez a la sonrisa de Olaya cuando mencionaba mi testamento? Me sorprendí a mí mismo revisando mentalmente, de forma casi obsesiva, las cerraduras de las puertas, las claves de mis cuentas y la pulcritud de mis últimas voluntades ante notario. No seas ridículo, dije en voz alta, tratando de romper el hechizo. Mi voz sonó extraña en el salón vacío, como si perteneciera a un anciano mucho más vulnerable de lo que yo me sentía. Es solo una fiesta familiar. Miré el reloj de pared. Faltaban 6 horas para que llegaran los primeros invitados. 6 horas para sacudirme este malestar y recordar que estaba celebrando el éxito de una vida. Había trabajado duro tras la prematura muerte de Sofía para que Mateo no careciera de nada. Había ahorrado cada céntimo con disciplina durante 30 años. Esta casa no era solo ladrillos, mortero y madera. Era la prueba tangible de que el sacrificio tiene un sentido, de que la paciencia tiene su recompensa y de que un hombre puede construir algo duradero incluso después de haberlo perdido casi todo. Esta noche se trataba de alegría, de nuevos comienzos y de mostrarle a mi hijo y a mi nieta que su abuelo estaba prosperando, no simplemente sobreviviendo al tiempo. Nadie me iba a arrebatar este momento de paz. El timbre de la entrada resonó con precisión a las 6:15 de la tarde. Siempre he valorado la puntualidad británica, un hábito forjado tras décadas de lidiar con plazos de ejecución de obra, donde un retraso de 15 minutos podía suponer la diferencia entre un proyecto entregado a tiempo o un absoluto caos de costes imprevistos. A través del ventanal del salón, distinguí la figura de Javier Fletcher en el porche. Portaba una botella de reserva en una mano y esa sonrisa fácil que siempre lucía como si fuera una chaqueta vieja, gastada y sumamente cómoda. Javier, a sus 65 años, es un contratista de la vieja escuela que ha levantado la mitad de los edificios que yo mismo diseñé en Madrid.
Pasamos 30 años discutiendo a pie de obra sobre muros de carga, forjados y normativas municipales. En algún punto de esa trayectoria, nos convertimos en esos amigos que no necesitan llamarse cada semana para saber que el otro sigue ahí, vigilando los cimientos. Pasa, pasa, le invité, aceptando el vino con un gesto de agradecimiento. Has llegado antes de lo previsto. Quería echarle un vistazo al sitio antes de que llegue el resto del mundo, respondió él, recorriendo el salón con ojo experto. Tienes buen ojo para la estructura, Alejandro. Se nota que aquí no han escatimado en hormigón. Gradualmente, la casa comenzó a impregnarse de los sonidos que tanto había anhelado durante los meses de soledad. Risas compartidas, el tintineo cristalino del hielo en las copas y ese rumor constante de conversaciones cruzadas sobre el tráfico de la M40 o la inestabilidad del tiempo en la capital. De fondo, el jazz suave se mezclaba con el aroma de la barbacoa que empezaba a filtrarse desde el patio. Me encontraba rellenando el cubo de hielo en la cocina cuando el timbre volvió a sonar. Al asomarme, vi el coche de Mateo aparcado en la entrada y sentí ese golpe de alegría genuina que me invade siempre que mi hijo está cerca. Lucía, mi nieta, entró la primera como un auténtico torbellino, luciendo un vestido rosa y su Sofía rubia alborotada. «Abuelo, tu casa es gigante», exclamó con los ojos muy abiertos. «No es demasiado grande para ti, cariño», le respondí agachándome para abrazarla. «Ya sabes que tengo una habitación que lleva tu nombre». Mateo entró justo detrás de ella. A sus 38 años, conservaba esa postura característica de profesor, con los hombros ligeramente vencidos hacia adelante, un rastro físico de tantas noches corrigiendo exámenes de secundaria. «Papá, esto es perfecto», dijo, dándome un abrazo sincero. «A tu madre le habría encantado», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mucho», asintió él con una media sonrisa triste. Fue entonces cuando Olaya cruzó el umbral, y no venía sola. La acompañaba una mujer a la que no logré reconocer de inmediato. Mi nuera vestía un conjunto que gritaba exclusividad, una prenda que probablemente costaba más de lo que Mateo percibía en un mes de sueldo en el instituto. «Papá, ¿te acuerdas de Clara?», soltó Olaya con una sonrisa perfectamente ensayada para las cámaras. Nos ayudó con toda la logística de la boda. Me la encontré por casualidad la semana pasada e insistí en que se pasara por aquí. Clara Davidson me estrechó la mano con una firmeza inusual. Parecía rondar los 40 y tantos, con el cabello recogido con una eficiencia casi militar. Su apretón era seco y su mirada, directa y analítica, me recordó instantáneamente a la de un abogado de parte o un notario ante una firma complicada. Conforme avanzaba la velada, noté que Clara lanzaba preguntas que pretendían ser casuales pero que escondían un trasfondo técnico. Inquiría sobre los metros cuadrados totales, la tasación de la zona y mis planes específicos de jubilación. Parecía estar mapeando mi patrimonio con una precisión quirúrgica. Definitivamente, los organizadores de bodas no suelen mostrar tal interés por las carteras de inversión ajenas. «Papá, deja que te prepare algo especial». «¿Tu favorito? ¿Un old fashion?». La voz de Olaya cortó mis pensamientos como un bisturí. Se dirigió a la barra improvisada que yo había montado en la cocina. Me quedé observándola desde la distancia. Se desenvolvía con la seguridad de quien ha servido muchas copas en el pasado, pero lo que captó mi atención fueron sus manos. Preparó un vaso con un esmero excesivo, casi ritual, y lo depositó sobre una servilleta ligeramente apartada del resto de las bebidas. Por un breve segundo, su mirada se encontró con la mía, pero esquivó el contacto visual de inmediato, fingiendo que buscaba una rodaja de naranja. Lucía me tiró de la manga para que viera un dibujo de lo que ella llamaba mi castillo, pero sentí que se me erizaba la piel. Olaya se me acercaba ahora con el vaso de cristal en la mano, con el líquido ámbar oscilando suavemente bajo la luz LED de la cocina. Su sonrisa era impecable, pulida frente a un espejo, con esa calidez profesional de una agente inmobiliaria de élite que, sin embargo,
nunca llega a calentar el alma de quien la recibe. Sus ojos, en cambio, me escrutaban como un contratista evalúa un edificio que ha sido marcado para una demolición inminente. Toma, Alejandro. Tal como a ti te gusta. Disfrútalo, me dijo, tendiéndome la copa como si fuera una ofrenda sagrada. Sentí el peso del cristal en la palma de mi mano y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en mi estómago se retorció de forma violenta. Era el mismo instinto primario que me alertaba cuando una viga maestra estaba desviada 1 centímetro o cuando los presupuestos de un proveedor parecían demasiado ventajosos para ser verdad. Lo disfrutaré en un momento, le contesté con calma, dejando la copa intacta sobre una mesa auxiliar. Primero tengo que saludar a los antiguos compañeros que acaban de llegar. Durante una fracción de segundo, la máscara de Olaya se agrietó, dejando ver una sombra de profunda decepción y frustración. Luego, con una rapidez asombrosa, la fachada volvió a su sitio. El timbre volvió a sonar, era un viejo colega de la facultad. Me giré hacia la entrada, profundamente agradecido por la interrupción. No vi a Mateo acercarse por detrás de mí. No vi el momento exacto en que, sediento, cogió un vaso de la mesa auxiliar. No vi cuál de ellos eligió. 15 minutos más tarde, me percaté de que Mateo se secaba el sudor de la frente con nerviosismo. Estaba inusualmente pálido. ¿Te encuentras bien, hijo? Le pregunté con preocupación. Sí. Solo que hace un calor insoportable aquí dentro, ¿no crees? Respondió mientras se aflojaba el nudo de la corbata. Su rostro presentaba una congestión extraña, rojiza. 10 minutos después, lo escuché en la cocina quejándose ante Olaya de que se sentía mareado y que le estallaba la cabeza. Ella, con una voz suave y calculadamente preocupada, le sugirió que quizá estaba incubando una gripe por el estrés acumulado de los exámenes finales. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, sus movimientos eran lentos, torpes, carentes de su coordinación habitual. No era el efecto del alcohol, era algo mucho más siniestro. Apenas 5 minutos después, a Mateo le empezó a sangrar la nariz. No fue un goteo ligero, fue un torrente incontrolable. Agarró una servilleta de papel, luego otra, pero la sangre las empapaba en cuestión de segundos. Algo va terriblemente mal, gritó Javier Fuachor al ver la escena. La fiesta se detuvo en seco. El silencio se hizo denso. Me lancé de inmediato al lado de mi hijo. Siéntate ahora mismo. La cabeza inclinada hacia adelante, nunca hacia atrás, le ordené, tratando de mantener la calma. Presioné el puente de su nariz con toda la fuerza que me permitían mis manos temblorosas, pero la hemorragia no remitía. La sangre le resbalaba por la barbilla, tiñendo de carmesí su camisa clara. Papá. No puedo. La voz de Mateo sonaba pastosa, arrastrada, como si le costara articular cada fonema. Sus rodillas se dieron repentinamente y tuve que amortiguar su caída hasta el suelo como buenamente pude. Que alguien llame al 112 ahora mismo. Bramé. Olaya apareció de la nada, arrodillándose a nuestro lado con lágrimas rodando por sus mejillas en un despliegue dramático. Lucía no dejaba de gritar, aterrorizada por la escena. Se va a poner bien, cariño, te lo prometo, le dije a mi nieta, aunque mi propio corazón golpeaba mi pecho con una violencia desbocada. Mateo estaba perdiendo el conocimiento por momentos. Me fijé con horror en que también brotaba sangre de sus encías. Javier ya estaba hablando con el servicio de emergencias a través del Manos Libres. ¿Qué ha ingerido el paciente?, preguntó la operadora con voz aséptica. Whisky, respondí yo con un hilo de voz. Solo ha bebido un poco de whisky. Olaya emitió un grito desgarrador, sumamente convincente para cualquier observador externo. La miré fijamente y, por un brevísimo instante, nuestros ojos se anclaron. Los suyos estaban muy abiertos y húmedos, pero lo que se ocultaba en el fondo de aquella mirada no encajaba con el dolor de una esposa.
La ambulancia tardó 8 minutos en llegar, con sus sirenas rasgando la paz residencial de Pozuelo. Posible sobredosis o intoxicación por anticoagulantes, murmuró uno de los sanitarios mientras monitorizaba las constantes vitales de mi hijo. La tensión arterial está cayendo en picado. Tenemos que movernos ya. Subí a la unidad móvil sin pensarlo. Olaya intentó subir también, pero el médico de guardia la frenó en seco. Solo se permitía un familiar directo en el traslado crítico. Mientras las puertas traseras se cerraban y la sirena volvía a rugir con furia, vi a Olaya de pie en el umbral de mi nueva casa, rodeada de invitados atónitos. Su rostro era una máscara perfecta de sufrimiento. Sin embargo, yo llevaba 3 décadas leyendo planos complejos, analizando la psicología de las personas y observando los espacios vacíos entre lo que se dice y lo que se hace. Y en aquel momento, mientras la ambulancia volaba en dirección al hospital Puerta de Hierro con la vida de mi hijo pendiendo de un hilo, un pensamiento atroz me consumió por completo. Aquella copa no iba dirigida a Mateo. Estaba destinada a matarme a mí. Las luces fluorescentes de las urgencias del hospital Puerta de Hierro eran despiadadas, de un blanco quirúrgico que desnudaba cualquier intento de mantener la compostura. Me desplomé en una de esas sillas de plástico de la sala de espera, piezas de mobiliario que parecen diseñadas específicamente para que nadie pueda hallar descanso ni consuelo. Javier se quedó a mi lado, permaneciendo como una presencia sólida, maciza y silenciosa, mientras que Olaya llegó apenas unos minutos después en su propio coche, con el rímel corrido por las mejillas y fingiendo un ataque de nervios tan histriónico que lograba acaparar las miradas de reproche y curiosidad de todos los presentes. ¿Cómo está? Por Dios, ¿han dicho algo los médicos? Sollozaba ella, aferrándose a mi antebrazo con una fuerza innecesaria, casi mecánica. Yo no pronuncié palabra. Me limité a observar mis manos, que aún conservaban restos de la sangre de mi hijo bajo las uñas. Los médicos de guardia habían sido brutales en su honestidad. Mateo había ingerido una dosis masiva de un raticida de nueva generación, un raticida compuesto por potentes anticoagulantes de acción prolongada. Es como si su sangre hubiera perdido la capacidad de coagular, se ha convertido literalmente en agua, me había explicado la doctora con una mezcla de cansancio y urgencia. Estaban intentando estabilizarlo mediante dosis masivas de vitamina K intravenosa y plasma fresco, pero advirtieron que las próximas 72 horas marcarían la diferencia entre la vida y el fallo multiorgánico. Voy a por un café, anuncié, zafándome de la presión de los dedos de Olaya con una frialdad que la dejó descolocada. No quería café. Necesitaba aire y, sobre todo, necesitaba pensar con la frialdad de quien analiza un colapso estructural. Salí a la zona de fumadores de la entrada, aunque no había encendido un cigarrillo desde los 30. El aire gélido de la noche madrileña actuó como un bálsamo, ayudándome a disipar la niebla mental. Si Mateo no hubiera cogido mi copa por un error del destino, el que estaría ahora en esa cama de la UCI, con los órganos fallando uno tras otro, sería yo. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con la precisión de un plano arquitectónico bien trazado. Recordé las insistentes sugerencias de Olaya sobre la sociedad limitada para gestionar la herencia y su repentino interés por la planificación sucesoria. Recordé a su supuesta amiga Clara, esa organizadora de eventos que me escrutaba como si estuviera tasando un solar urbanizable para una promoción de lujo. Todo era un esquema criminal perfecto. Si yo moría de forma accidental durante mi propia fiesta de inauguración, la casa de Pozuelo, mis ahorros de toda una vida y el generoso seguro de vida que aún mantenía pasarían íntegramente a Mateo. Y Mateo, confiado, vulnerable y profundamente enamorado, delegaría en Olaya la gestión de cada céntimo, permitiéndole así tapar los agujeros negros de sus deudas de agente inmobiliaria de alto standing. Alejandro, tienes que entrar ahora mismo. El hematólogo quiere hablar con nosotros, la voz de Javier me devolvió a la realidad. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Entramos en el box de observación.
Mateo estaba consciente, aunque presentaba una debilidad extrema que me partía el alma. Estaba conectado a una maraña de tubos y monitores que pitaban rítmicamente. Olaya se lanzó hacia el cabecero de la cama, rompiendo en un llanto dramático, pero Mateo, haciendo un esfuerzo que parecía sobrehumano, apartó su mano con un gesto lento pero definitivo. Sus ojos se clavaron en los míos con una claridad aterradora. «El vaso», susurró Mateo. Su voz era apenas un soplido pastoso, un hilo de sonido. «Papá». El sabor era extrañamente amargo. Noté cómo Olaya se tensaba visiblemente a mi lado, sus hombros se elevaron 1 milímetro. «Cariño, por favor, no te esfuerces en hablar. Estás muy confundido por la medicación y el choque», dijo ella con rapidez, intentando besarle la frente para silenciarlo. «Fuera», sentencié yo. Mi voz no fue un grito, pero llevaba la autoridad implacable de quien ha dirigido a cientos de hombres en obras de gran envergadura. «¿Qué dices?» «Alejandro, por favor, este no es el momento para...», balbuceó Olaya, tratando de recuperar su papel de esposa abnegada. «He dicho que salgas de esta habitación. Ahora mismo». Javier dio un paso al frente, escoltándola con una cortesía gélida y firme hacia la puerta de salida. Cuando nos quedamos a solas, con el único sonido de los monitores, me senté al lado de mi hijo y le tomé la mano. «Lo sé, Mateo. Lo sé todo. Quédate tranquilo». Ella me preguntó ayer. «¿Dónde guardabas la copia de las escrituras de la casa y el testamento?», logró decir Mateo, y una lágrima de pura traición rodó por su mejilla pálida. «No quise creerlo, papá. Pensé que era simple curiosidad profesional por su trabajo en la inmobiliaria. Me quedé velando su sueño toda la noche». A la mañana siguiente, mientras el equipo médico confirmaba que Mateo se estaba estabilizando gracias al tratamiento, tomé una determinación inquebrantable. No iba a permitir que fuéramos víctimas de su ambición. Como arquitecto, sé perfectamente que, a veces, para salvar la integridad de una estructura, es necesario demoler sin piedad las partes que están podridas. Llamé a un contacto de mis años de colaboración con la administración pública. Un antiguo inspector de la Policía Nacional, hoy jubilado y dedicado a la investigación privada de alto nivel. Le di una instrucción clara y directa. «Quiero que investigues hasta el último rincón de la vida de Olaya y de esa tal Clara Davidson. Busca deudas, embargos, procesos judiciales pendientes. Cualquier cosa que sus redes sociales y sus bolsos de diseño intenten ocultar». 2 días más tarde, Mateo recibió el alta médica bajo una vigilancia estricta. No regresó a su piso en el barrio de Salamanca, se instaló conmigo en la casa de Pozuelo. Olaya intentó acceder a la propiedad en varias ocasiones, gritando desde la acera sobre sus derechos conyugales y su amor incondicional, pero para entonces yo ya había cambiado todas las cerraduras, instalado cámaras de alta resolución y contratado a una empresa de seguridad privada. «Tienes que ser fuerte, hijo», le dije mientras le servía un caldo reparador en esa misma cocina que ella había pretendido convertir en mi tumba. «España es un estado de derecho, pero la justicia a veces camina con pies de plomo. Tenemos que ser mucho más rápidos y precisos que ellos». Mi investigador regresó con un dossier de un grosor alarmante. Olaya no solo acumulaba deudas personales, estaba siendo investigada discretamente por una estafa piramidal relacionada con promociones de lujo fantasmales en la Costa del Sol. Clara Davidson no era ninguna organizadora de eventos, era una testaferro profesional con antecedentes penales por falsedad documental y apropiación indebida. Estaban contra las cuerdas, asfixiadas por los acreedores, y necesitaban mi patrimonio de manera inmediata para no acabar entre rejas. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Olvidaron que un hombre de 66 años que ha sobrevivido a la pérdida del amor de su vida y a 3 décadas en una industria tan despiadada como la construcción, no se asusta ante las amenazas. Mateo,
dije, depositando el informe sobre la mesa de madera de roble, vamos a devolverles el golpe. Pero lo haremos a mi manera. Con rigor técnico, sin dejar huellas y con una precisión que no verán venir. El plan que diseñamos no consistía en una venganza visceral ni desordenada, sino en una demolición controlada, de esas que se ejecutan piso por piso para no dañar las estructuras colindantes. Mateo todavía arrastraba las secuelas físicas del veneno, pero la magnitud de la traición le había otorgado una lucidez gélida, casi quirúrgica. Decidimos tenderles una trampa utilizando su propia codicia desmedida como cebo irresistible. Hice que mi abogado de confianza redactara un borrador de testamento y un acta de poder preventivo falso, un documento que, en teoría, otorgaba a Olaya el control total de todos mis activos financieros y propiedades en caso de una supuesta incapacidad sobrevenida. Era el documento que ella siempre había soñado. Luego, con una voz que fingía fatiga y derrota, invité a Olaya a una reunión en mi despacho de Pozuelo, bajo el pretexto de una reconciliación familiar definitiva por el bienestar emocional de la pequeña Lucía. Ella se presentó puntual, escoltada por Clara Davidson. Olaya vestía de un luto riguroso y estratégico, con los párpados forzadamente hinchados, interpretando a la perfección el papel de la esposa devota e injustamente ultrajada por las sospechas de un suegro senil. Alejandro, me desgarra el alma que llegaras a pensar que yo pude tener algo que ver, comenzó a decir, secándose una lágrima invisible con un pañuelo de seda. Fue un error fatal del catering, o quizás ese whisky estaba en mal estado. Un lote defectuoso, quién sabe. Lo sé, Olaya. Los nervios y la edad me traicionaron, respondí, impostando mi mejor tono de anciano cansado y sobrepasado por las circunstancias. Solo quiero que Mateo se recupere y que esta familia no se desmorone. He preparado unos documentos notariales para blindar vuestro futuro. Si me pasara algo mañana, quiero que seas tú quien gestione todo el patrimonio. Pude ver el brillo depredador en los ojos de Clara. Era la mirada de un lobo que ve a la presa rendida y lista para el sacrificio. Sacaron sus propias plumas estilográficas, ansiosas por estampar la firma que la salvaría de la ruina. Lo que no podían sospechar era que mi viejo amigo Javier Fletcher se encontraba en la habitación contigua con un equipo de grabación de alta fidelidad y que la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ya estaba al corriente de la investigación sobre sus estafas inmobiliarias en la Costa del Sol. Solo firma aquí, Alejandro, insistió Olaya, deslizando el papel sobre la mesa de roble con una urgencia apenas contenida. Hazlo por el futuro de Lucía. En ese preciso instante, la puerta se abrió y Mateo entró en la habitación. Estaba pálido y visiblemente más delgado, pero caminaba con una firmeza que no admitía réplica. ¿Por Lucía, Olaya? ¿O para pagar los casi 3 millones de euros en deudas y embargos que tienes acumulados en Marbella? Preguntó Mateo con una voz que cortaba el aire. La máscara de Olaya no se cayó, se desintegró por completo. Su rostro se transformó en una mueca de odio puro, una expresión de maldad cruda que jamás podré borrar de mi memoria. Tú no sabes nada, pedazo de idiota. Gritó ella, perdiendo todo el barniz de elegancia. Este viejo se está muriendo de todos modos. Ese dinero nos pertenece por derecho. Fue entonces cuando los agentes de la UCO entraron por la puerta del jardín. No hubo necesidad de persecuciones ni de disparos, solo se escuchó el sonido metálico y seco de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Olaya y Clara. La estructura de mentiras se había venido abajo. La investigación posterior reveló que Clara no era solo una testaferro, era la mente maestra que había convencido a Olaya de que la única salida para evitar la cárcel por sus estafas era acelerar mi herencia. Habían comprado el raticida en una ferretería industrial de las afueras de Madrid, pagando en efectivo para no dejar rastro, pero olvidaron que las cámaras de seguridad de alta definición de la zona las habían grabado a ambas en el proceso. Meses después, el juicio concluyó con penas de cárcel ejemplares por intento de homicidio con alevosía y estafa agravada.
Mateo obtuvo el divorcio express y la custodia total de Lucía, alejándola para siempre de esa influencia tóxica. Ahora, me siento en mi porche de Pozuelo mientras el sol de la tarde calienta las piedras de la terraza. Mateo está dentro, en el salón, ayudando a Lucía con sus deberes de matemáticas. A veces, me quedo mirando la vitrina donde guardo mis planos y medallas de arquitectura, y recuerdo que la obra más importante de mi vida no ha sido un edificio de acero y cristal, sino la reconstrucción de los lazos que nos mantienen en pie cuando todo lo demás amenaza con derrumbarse. Mateo no solo sobrevivió a aquel veneno, salvó mi vida en 2 ocasiones. Primero al tomar aquella copa destinada a mí, y luego al recordarme que, incluso a los 66 años, todavía tengo una familia y una dignidad por las que merece la pena luchar. La casa está en silencio, pero es un silencio cálido, de paz recuperada, y no de soledad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Nunca imaginé que a mis 64 años me encontraría sentado en mi viejo Seat, en el aparcamiento de un McDonald's de las afueras de Madrid, intentando decidir dónde demonios iba a pasar la noche. El olor a patatas fritas baratas se mezclaba con el aroma a humedad de la tapicería desgastada, esa que ya no recordaba el brillo de sus mejores tiempos, y no pude evitar soltar una carcajada amarga ante la ironía de mi situación. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Hace apenas 3 meses, mi despacho presidía la planta 15 de un edificio emblemático en el Paseo de la Castellana, desde donde Madrid parecía estar a mis pies. Ahora, me encontraba contando los 7,38 euros que me quedaban en la cartera, preguntándome si me llegarían para un café y quizás una hamburguesa del menú ahorro que anunciaban en el cartel luminoso. El colapso fue tan rápido que todavía no alcanzo a procesarlo del todo. Pasé 35 años levantando Construcciones Rodríguez desde la nada, ladrillo a ladrillo, y todo se desvaneció en cuestión de semanas. La demanda de aquel proyecto en la urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón fue el clavo final en mi ataúd. Cuando los cimientos cedieron debido a unos problemas del suelo que no pudimos prever, vinieron a por nosotros con toda la artillería legal de los poderosos. Mi compañía de seguros encontró un tecnicismo miserable para denegar la cobertura, y de repente, me enfrentaba a una sentencia de 2 millones de euros que no podía pagar ni en 3 vidas. Perdí la empresa primero, luego mi casa en Mirasierra, el hogar donde había criado a mis hijos. Al banco no le importaron mis décadas de historial de pagos impecables. Los números en una hoja de Excel no tienen sentimientos, y los míos estaban todos en rojo sangre. Logré rescatar unos pocos miles de euros de la venta a la desesperada de mis herramientas y maquinaria, pero ese dinero voló. Alquiler, comida, gasolina. Las necesidades básicas que había dado por sentadas durante tanto tiempo se volvieron lujos inalcanzables. Así fue como terminé ante la puerta de mi hijo Miguel un martes por la tarde, con una sola maleta y lo que me quedaba de orgullo maltrecho. Miguel vivía en un hermoso chalet en una zona residencial de las afueras, el tipo de casa que siempre soñé comprarle cuando era pequeño y jugábamos con piezas de Lego. Su esposa, Elena, tenía gustos caros y un ojo clínico para el estatus, algo que se notaba en cada detalle perfectamente cuidado y aséptico de su hogar. ¿Papá? Miguel abrió la puerta con cara de sorpresa, a pesar de que le había avisado por teléfono un par de horas antes. Pensé que vendrías el fin de semana. Los planes cambiaron, dije, apretando el asa de la maleta para que no me temblara la voz. ¿Es un mal momento? Antes de que pudiera responder, Elena apareció detrás de él como una sombra elegante. Nunca fui su persona favorita, pero la mirada que me lanzó ese día fue distinta. No era solo desagrado, era algo parecido al desprecio, como si mi fracaso fuera una enfermedad contagiosa. Antonio, dijo ella, pronunciando mi nombre como si fuera una carga pesada de la que quisiera librarse. Miguel me ha contado tu situación.
Cambié la maleta de mano, sintiendo el peso de mis 64 años en los huesos. Esperaba poder quedarme unos días, solo hasta que encuentre algo y me recupere un poco. No daré problemas, os lo aseguro. Elena se cruzó de brazos y noté que la postura de Miguel cambió de inmediato, encogiéndose. Siempre había sido un buen chico, pero en algún momento del camino había aprendido a leer los estados de ánimo de su mujer como si fueran el pronóstico del tiempo en el telediario. El problema, continuó Elena, con ese tono melifluo que usan algunas personas cuando van a dar una puñalada envuelta en falsa preocupación, es que vienen los García a quedarse este fin de semana, y ya sabes lo pequeña que es la habitación de invitados. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, una defensa, un gesto de lealtad. Ambos sabíamos que los García vivían a 20 minutos de allí y que no se habían quedado a dormir en su casa en la vida. Quizás haya algún hostal cerca, dijo Miguel finalmente, bajando la vista al suelo para no mirarme a los ojos. Algo temporal hasta que aclares tus cosas y veas qué hacer. De pie allí, en su porche de mármol impoluto, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí, y no tenía nada que ver con el dinero ni con las casas perdidas. Este era mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bici en el retiro, al que ayudé con los deberes hasta las tantas de la madrugada, al que animé en cada partido de fútbol bajo la lluvia, el hombre al que pagué la carrera en el ICADE, incluso cuando eso significó pedir préstamos personales que me quitaron el sueño durante años. Entiendo, dije en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. La expresión de Elena se suavizó lo justo para fingir compasión. No es que no queramos ayudar, Antonio. Es que es un momento difícil para todos. Miguel está muy estresado con su puesto en el banco y yo estoy lidiando con los problemas de salud de mi madre. Apenas tenemos capacidad mental para gestionar nuestros propios problemas. Capacidad mental. Me pregunté en qué momento cuidar de la propia sangre se convirtió en algo que requería una gestión de recursos, como si fuera una conexión de fibra óptica de Movistar de la que se agotan los gigas. Claro, dije. Lo entiendo perfectamente. Pero no lo entendía. No entendía cómo la misma mujer que me llamaba cada vez que necesitaba ayuda para montar un mueble de IKEA o quería que alguien le cuidara el perro durante sus vacaciones de lujo, de repente me consideraba una carga excesiva para pasar unas noches en su sofá. Hay un hotel de la cadena Ibis cerca de aquí, en el polígono, añadió Miguel, mirándome por fin, aunque con una prisa evidente por cerrar la puerta. No es muy caro. 95 € la noche. Había consultado su web en el móvil antes de ir, con los dedos entumecidos. 3 noches allí liquidarían casi todo el efectivo que me quedaba en el mundo. Suena perfecto, mentí, irguiendo la espalda con lo que me quedaba de dignidad. Elena se iluminó de inmediato, con esa sonrisa que pone la gente cuando una situación incómoda se resuelve a su favor sin mancharse las manos. Y en cuanto estés instalado en algún sitio permanente, nos encantaría que vinieras a cenar. Quizás el mes que viene, cuando pase todo este lío. El mes que viene, pensé, cuando la inconveniencia de mi presencia se limitara a un par de horas de cortesía y una comida casera para limpiar sus conciencias. Me despedí de Miguel con un abrazo breve, casi aséptico. Por un segundo, sentí que me sujetaba con más fuerza de la habitual, un apretón que me hizo albergar una última y desesperada esperanza. Pensé que tal vez iba a dar un paso atrás, a invitarme a pasar, a decirle a Elena con firmeza que su padre necesitaba ayuda y que no había más que hablar. En lugar de eso, rompió el contacto, me dio unas palmaditas condescendientes en la espalda y sentenció. Cuídate mucho, papá. Mientras caminaba hacia mi viejo Seat, el sonido de la puerta principal cerrándose con un suave clic me resultó definitivo, como el cierre de una cámara acorazada. Me quedé sentado al volante unos minutos, observando la casa a través del parabrisas. El césped estaba cortado con una precisión casi militar y los parterres de flores parecían sacados de una revista de decoración. A través de la ventana del salón,
alcancé a ver la silueta de Elena moviéndose con naturalidad. Probablemente ya me había borrado de su lista de preocupaciones inmediatas. El Hotel Ibis del polígono estaba completo. También el Holiday Inn y un par de hostales de carretera de dudosa reputación que probé después. Al parecer, se celebraba un congreso internacional en Madrid y no quedaba una cama libre en kilómetros a la redonda. A las 20, me vi aparcado en un rincón oscuro detrás de una cafetería de 24 horas, intentando descifrar cómo dormir en el coche sin despertar las sospechas de la policía o parecer un indigente. La ironía me golpeaba con la misma fuerza que el frío que empezaba a calar en la chapa. Me había pasado media vida construyendo hogares para otros y ahora no encontraba un solo techo bajo el cual refugiarme. En ese momento, el móvil vibró sobre el salpicadero. Era un número desconocido. Tras el día que llevaba, mi instinto me pedía ignorarlo y dejar que saltara el buzón de voz, pero la desesperación tiene una forma curiosa de obligarte a responder llamadas que, en otras circunstancias, jamás atenderías. ¿Antonio Rodríguez? La voz al otro lado era formal, aséptica y con un ligero acento que no supe ubicar de inmediato. Dígame, respondí, intentando sonar más entero de lo que estaba. Mi nombre es Eduardo Sanz. Llamo en nombre de mi empleador, el señor Javier Moreno. Le agradecería mucho una reunión con usted mañana por la mañana, si su agenda lo permite. Me removí en el asiento, tratando de encontrar una postura que no me torturara la espalda contra la tapicería desgastada. Lo siento, ¿quién dice que llama? Pregunté desconcertado. Javier Moreno, repitió Eduardo con una paciencia profesional. Ha solicitado una reunión con usted mañana a las 10. Es un asunto de suma urgencia. El nombre no me decía absolutamente nada. En 35 años en el sector de la construcción conoces a cientos de personas, pero Javier Moreno no figuraba en ninguno de mis archivos mentales. Mire, creo que se equivoca de Antonio Rodríguez, dije con un suspiro. No conozco a nadie con ese nombre. Hubo un silencio breve, seguido por el leve roce de unos papeles. Antonio Javier Rodríguez, nacido el 15 de marzo de 1962, anteriormente propietario de Construcciones Rodríguez, leyó la voz con precisión quirúrgica. Se me encogió el estómago. ¿Cómo sabe lo de mi empresa? Pregunté, sintiendo un repentino escalofrío. El señor Moreno ha sido muy específico. Su salud es delicada y el tiempo es un recurso que ya no le sobra. Miré el aparcamiento vacío y las luces de neón de la cafetería. Unas horas antes, mi propio hijo me había dado la espalda. Ahora, un extraño me buscaba como si yo fuera una pieza clave en su tablero. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? Pregunté. No puedo discutir los pormenores por teléfono, pero puedo asegurarle que el señor Moreno compensará generosamente su tiempo. ¿Le parecerían adecuados 500 euros por una reunión de una hora? ¿500 euros? La cifra me golpeó. Era más dinero del que había visto junto en semanas. Pensé en los miserables 7,38 euros de mi cartera, en la humillación de dormir en el coche y en la suficiencia de Elena sugiriendo un hostal barato. ¿Dónde tengo que ir? Pregunté finalmente. En la finca Moreno. Le envío la ubicación ahora mismo. ¿Contamos con usted a las 10? Allí estaré, respondí. Tras colgar, me quedé mirando la pantalla del móvil en el silencio del coche. Todo aquello resultaba surrealista. Los millonarios no suelen llamar a contratistas arruinados para ofrecerles dinero por charlar. Pero, pensándolo bien, hace una semana tampoco habría creído que mi dormitorio sería un Seat viejo. La ubicación llegó poco después. Una dirección en La Moraleja, una zona donde las mansiones no bajan de los 2 millones de euros. Intenté dormir, pero los asientos no estaban hechos para el cuerpo de un hombre de mi edad y estatura.
Cada vez que el sueño empezaba a vencerme, el haz de luz de algún coche entrando en el aparcamiento barría mi parabrisas, despertándome de golpe. Pasé la noche en vela, mirando el techo del coche y dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Qué clase de hombre paga 500 euros por una hora del tiempo de un completo extraño? Al amanecer, me sentía rígido y exhausto. Me aseé como pude en el pequeño aseo de la cafetería, intentando domar mis canas con los dedos y despejándome con agua fría. El hombre que me devolvía la mirada desde el espejo parecía tener mucho más de 64 años. Estaba marcado por el estrés y la erosión de una noche a la intemperie. Llegué a la finca de los Moreno y, por un instante, me olvidé de que llevaba la misma camisa desde hacía 2 días. Las puertas de hierro forjado, imponentes y grabadas con un complejo diseño de abejas doradas, se abrieron con un siseo hidráulico que parecía dar la bienvenida a otro mundo. Conducir mi viejo Seat por aquel camino infinito, flanqueado por robles centenarios que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto impecable, era como entrar en un parque nacional privado. De pronto, la casa apareció ante mis ojos. Una mansión espectacular de arquitectura colonial, con amplios porches y ventanales modernos que reflejaban el cielo plomizo de Madrid. Aparqué mi coche, que tosía un humo grisáceo, justo entre un Mercedes clase S y un BMW deportivo, sintiéndome como si hubiera llevado un patinete oxidado a una exhibición de alta gama. Eduardo me recibió en la escalinata de mármol. Era exactamente como lo había imaginado por teléfono. Alto, de facciones afiladas y enfundado en un traje a medida que probablemente costaba más que todo el capital social de mi antigua constructora. Me guió en silencio a través de salones que parecían salas de un museo estatal, con alfombras persas que amortiguaban mis pasos y óleos de marcos recargados que vigilaban desde las paredes, hasta llegar a un despacho revestido de maderas nobles. Allí, tras una mesa de caoba que parecía un altar, estaba Javier Moreno. Se encontraba en una silla de ruedas, extremadamente delgado y con una palidez que delataba la cercanía del final, pero sus ojos conservaban una intensidad eléctrica que parecía atravesarte el alma. Antonio Rodríguez, dijo con una voz sorprendentemente fuerte, que no encajaba con su fragilidad física. Por favor, tome asiento. No se quede ahí parado. Me senté con cuidado, sintiendo como mis botas de trabajo, gastadas por 1000 obras, parecían un insulto sobre su alfombra de seda natural. Tras un momento de silencio tenso, Moreno se inclinó hacia adelante y lanzó una pregunta que me heló la sangre en las venas. Antonio, ¿recuerda una noche de tormenta hace ahora 8 años? Fue un 23 de octubre, en la carretera comarcal cerca de Guadarrama. De repente, el despacho desapareció. Volví a estar allí. Sentí el ruido rítmico de los limpiaparabrisas a máxima velocidad, el olor a asfalto mojado y vi aquellas luces cegadoras que venían por el carril contrario, perdiendo la trayectoria. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Susurré, sintiendo un escalofrío. Porque yo iba en el otro coche, Antonio, respondió él con una media sonrisa triste. Me explicó que aquella noche había perdido el control de su BMW por el aquaplaning y se dirigía frontalmente hacia mí. Yo podría haberme quedado en mi carril, el impacto habría sido brutal, pero él, en su coche más ligero y descontrolado, se habría llevado la peor parte. En lugar de eso, por puro instinto de protección hacia el prójimo, pegué un volantazo violento y estampé mi furgoneta contra el quitamiedos para esquivarlo. Él acabó en el arroyo, 6 metros abajo, con el coche volcado y el agua del torrente subiendo peligrosamente. Recordé bajar por el terraplén embarrado, resbalando, rompiendo el cristal del copiloto con una piedra y sacándolo de aquel amasijo de hierros mientras mis propias manos sangraban por los cortes de los cristales. Me quedé con él bajo la lluvia torrencial, cubriéndolo con mi propia chaqueta para que no muriera de hipotermia antes de que llegaran las asistencias. Me salvó la vida, Antonio, dijo Moreno, mirándome fijamente. Y lo más extraordinario es que nunca pidió nada a cambio.
Ni siquiera llamó al hospital para preguntar si aquel desconocido seguía vivo. Me confesó entonces que esa noche huía de su propia sombra. De su mujer, de sus empresas y de una investigación fiscal que amenazaba con mandarlo a prisión. Aquel accidente fue su epifanía. Sus abogados arreglaron el entuerto legal mientras él se recuperaba, y desde entonces construyó un imperio de 800 millones de euros aprovechando esa segunda oportunidad que yo, un desconocido, le había regalado a cambio de nada. Me estoy muriendo, Antonio. Cáncer de páncreas. Los médicos me dan 2, quizás 3 meses si tengo suerte. Deslizó un documento de alto gramaje sobre la mesa. Era su testamento y últimas voluntades. Desde ayer, ante notario, usted es el único beneficiario de toda mi fortuna. Esta casa, las empresas, las inversiones internacionales. Todo pasa a ser suyo. Me quedé mudo, con la boca seca. Intenté protestar, balbucear algo sobre su familia, pero Moreno levantó una mano, tajante. Me contó que su hijo Ricardo solo esperaba el parte de defunción para sufragar sus deudas de juego en Londres y que su hija Lucía solo se comunicaba con él a través de abogados para exigir transferencias. Usted se quedó conmigo en el barro cuando no era nadie. Me trató como si mi vida tuviera un valor infinito cuando yo solo era un extraño borracho que casi lo mata, dijo con una firmeza inamovible. No tiene elección, Antonio. Los papeles están firmados y sellados. Pero entonces, su rostro se volvió sombrío, casi fúnebre. Sacó una carpeta con mi nombre etiquetado en el lomo. He estado pendiente de usted todos estos años, amigo mío. Sé lo de la quiebra de su empresa, sé que perdió su casa de Mirasierra. Y sé perfectamente lo que ocurrió ayer tarde en casa de su hijo Miguel. Sacó unas fotografías mías, cabizbajo ante la puerta de Miguel, y un grabador digital de última generación. El dinero permite acceder a tecnología muy discreta. Mi investigador privado grabó la escena completa, dijo Moreno mientras pulsaba el botón de play. En el silencio del despacho, resonó la voz de Elena hablando con desprecio de mi falta de capacidad mental y la de mi propio hijo sugiriendo fríamente un hostal de polígono. Pero lo peor vino después. Escuché cómo se reían tras cerrar la puerta, comentando aliviados lo fácil que había sido quitarse al viejo de encima sin que insistiera demasiado. Hay más, Antonio, continuó Moreno con voz gélida. Su hijo debe más de 40.000 euros en tarjetas de crédito. Su mujer tiene una adicción patológica a las compras y están a apenas 3 meses de que el banco les ejecute la hipoteca de ese chalet. Todo ese estilo de vida que le restregaron ayer es una mentira absoluta construida sobre un castillo de naipes de deudas. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En esas grabaciones, mi hijo me llamaba poco práctico y adulto incompleto, mientras Elena sentenciaba que su única prioridad era su futuro y no un viejo que no supo gestionar su jubilación. Cuando yo muera y esto se haga público, advirtió Moreno con una mirada cargada de advertencia, volverán a usted arrastrándose. Llorarán, le pedirán perdón y le dirán cuánto lo quieren y cuánto lo han echado de menos. Solo quiero que sepa muy bien con quién está tratando antes de que tome ninguna decisión sobre su herencia. Javier Moreno falleció un martes por la mañana, exactamente 5 días después de nuestro encuentro en La Moraleja. Recibí la llamada de Eduardo mientras desayunaba un café con leche y una porra en la misma cafetería donde había pasado mis últimas noches en vela. El funeral fue un acto estrictamente privado, limitado a la familia directa, por lo que no fui invitado. Me pareció lo más acertado. Yo ya me había despedido de aquel hombre a mi manera, en la penumbra de su despacho, entre confesiones de vida y muerte. La lectura del testamento se fijó para el viernes siguiente en un prestigioso bufete de abogados de la calle Serrano, en pleno centro de Madrid. Llegué 15 minutos antes, vistiendo el único traje decente que me quedaba, uno de hace 5 años que, debido al estrés de los últimos meses, ya no me ajustaba del todo bien y me bailaba en los hombros. La sala de juntas era imponente. Una mesa de cristal blindado,
paredes revestidas de terciopelo y unas vistas a la Puerta de Alcalá que probablemente costaban más por metro cuadrado que muchos pisos de los que yo había construido en toda mi carrera. No estaba solo. Los hijos de Javier, Ricardo y Lucía, ya estaban allí instalados. Ricardo me recorrió de arriba a abajo con un desdén mal disimulado, luciendo un reloj de pulsera que gritaba opulencia, mientras Lucía revisaba su móvil de última generación con un aire de aburrimiento absoluto, como si aquel trámite fuera una pérdida de tiempo. Ninguno de los dos se dignó a reconocer mi presencia para ellos, yo era poco más que un extra en la película de su fortuna. El notario, el señor Petón, entró en la sala con una parsimonia estudiada y abrió las carpetas con una frialdad profesional que cortaba el aire. Estamos aquí para la lectura del testamento y últimas voluntades de Javier Manuel Moreno, comenzó, ajustándose las gafas. Deben ser conscientes de que el señor Moreno realizó cambios significativos en su planificación hereditaria apenas 2 semanas antes de su fallecimiento. ¿Qué tan significativos?, interrumpió Ricardo, tamborileando los dedos sobre la mesa con impaciencia. El notario lo miró por encima de las lentes y leyó las disposiciones con una voz pausada que retumbaba en la sala. A mi hijo Ricardo, que ha pasado los últimos 5 años consultando el boletín médico con la esperanza de mi muerte para saldar sus deudas de juego en los casinos de Londres, le lego la suma de 100.000 euros. Debería ser suficiente para pagar un programa de rehabilitación de lujo. El rostro de Ricardo pasó del bronceado de salón al blanco ceniza en un segundo. A mi hija Lucía, que me ha llamado exactamente 16 veces en 5 años y siempre con el único propósito de pedir transferencias, le lego 100.000 euros. Quizás esto le sirva para comprar suficientes bolsos de marca con los que intentar llenar su vacío emocional. Lucía se puso en pie de un salto, dejando caer su móvil, gritando que aquello era una locura y una humillación pública. ¿Entonces quién se lo queda todo? ¿A dónde va el resto del dinero?, exigió saber Ricardo, con la voz quebrada por la rabia. El notario se giró lentamente hacia mí, manteniendo una expresión imperturbable. El resto del patrimonio del señor Moreno, valorado en aproximadamente 786 millones de euros, incluyendo todas las sociedades mercantiles, los inmuebles en el extranjero y las carteras de inversión, se lega íntegramente a don Antonio Rodríguez. El silencio que siguió fue sepulcral, denso, casi irrespirable. Ricardo y Lucía me miraron como si fuera un fantasma que acabara de materializarse entre ellos para robarles el aire. ¿Quién diablos es este tal Antonio Rodríguez?, preguntó Lucía finalmente, con un hilo de voz cargado de veneno. El testamento especifica, respondió el notario, que el señor Rodríguez es la única persona que mostró una bondad genuina hacia su padre, arriesgando su propia integridad sin esperar absolutamente nada a cambio en el momento más oscuro de la vida del testador. Ricardo estalló, golpeando la mesa y acusándome de ser un estafador y un manipulador de ancianos. Intenté explicarles, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, que salvé a su padre de morir ahogado en un arroyo de la sierra madrileña hace 8 años y que no volví a tener noticia de él hasta la semana pasada. Pero era inútil, no escuchaban. La rabia, la envidia y la incredulidad los consumían por dentro. Al salir del bufete, todavía aturdido por la magnitud de las cifras, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Miguel. Mi hijo. Papá, oye, acabo de enterarme de algo increíble. ¿Es verdad lo de la herencia de Moreno? Su voz tenía un tono de cálculo y una urgencia que nunca antes había notado en él. Es verdad, dije secamente, mientras caminaba hacia el aparcamiento. Escucha, papá. Elena y yo nos sentimos fatal por lo del otro día, dijo rápidamente, casi sin respirar. Estábamos bajo mucha presión, muy estresados, y dijimos cosas horribles que realmente no sentíamos. Nos encantaría que vinieras a cenar mañana a casa, para celebrar tu nueva situación y... bueno, para pedirte perdón de corazón. Me detuve frente a mi viejo coche y miré el edificio de cristal del bufete.
Hacía menos de una semana, me habían cerrado la puerta en las narices alegando que no tenían capacidad mental para ayudarme cuando estaba en la calle. Ahora, de repente, tenían todo el tiempo del mundo para su padre. Es un detalle muy generoso por vuestra parte, respondí con una calma gélida. Dejadme que lo piense. Mañana os digo algo. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, esta vez una suite pagada por la administración del legado, abrí el sobresellado que Javier me había entregado en mano. Contenía fotos de seguimientos, registros bancarios de Miguel y la transcripción de una conversación interceptada entre mi hijo y su mujer de hacía solo 3 días. Si realmente hereda todo ese dinero, tenemos que asegurarnos de volver a estar a buenas con él a toda costa, decía la voz de Elena en la grabación con una frialdad aterradora. Necesitamos inventar una historia que justifique cómo lo tratamos sin quedar como unos monstruos. Diremos que fue amor duro, que queríamos que recuperara su independencia porque sabemos lo orgulloso que es. Escuché la risa hueca y cómplice de mi hijo en la cinta. Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho, una determinación que nunca había sentido. Mañana iría a esa cena, sí. Pero no iría a celebrar una reconciliación, sino a poner fin a una mentira. Llegué a la casa de Miguel un sábado por la tarde, justo cuando el sol empezaba a caer sobre el perfil de la sierra. Esta vez no aparqué mi viejo Seat en la calle, a la vista de los vecinos curiosos. Eduardo me había insistido en que utilizara uno de los Audi A8 de la flota de Moreno. El brillo impecable del coche alemán bajo la luz del atardecer parecía gritar poder a toda la urbanización, y noté cómo las cortinas de la casa vecina se movían levemente. Elena abrió la puerta antes incluso de que terminara de llamar al timbre. Exhibía una sonrisa perfecta, de esas que se ensayan frente al espejo, una sonrisa de catálogo inmobiliario que no lograba ocultar la codicia en su mirada. «Antonio, querido», exclamó, lanzándose a darme un abrazo que me resultó forzado y gélido. Me limité a ofrecerle la mejilla para un beso de compromiso. «Pasa, por favor, estás en tu casa. Miguel, tu padre ya ha llegado». Miguel salió del salón con una botella de Ribera del Duero en la mano, de esas que cuestan 50 euros y que probablemente no podía permitirse. Su lenguaje corporal había sufrido una metamorfosis completa. Ya no estaba tenso ni evitaba mi mirada, ahora se mostraba servil, casi ansioso por agradar, moviéndose con una urgencia que me revolvió el estómago. «Papá, qué alegría verte. Siento muchísimo lo de Moreno, debía de ser un hombre extraordinario para dejarte semejante legado», dijo, palmeándome el hombro. «Siéntate, por Dios. Hemos preparado cordero asado, como a ti te gusta, con sus patatas panaderas». La cena fue una auténtica clase magistral de hipocresía. Entre bocado y bocado, me preguntaron por los detalles del testamento, por la extensión de la mansión y la liquidez de las empresas en el extranjero. Elena, con una audacia que me dejó sin palabras, incluso sugirió que, dado que la casa de Moreno era demasiado grande y solitaria para un hombre solo, ellos podrían mudarse conmigo para ayudarme a gestionarlo todo y que no me faltara de nada. «Antonio», dijo Elena, posando su mano sobre mi brazo con una familiaridad fingida, «sé que lo del otro día fue un simple malentendido. Queríamos que sacaras fuerzas de flaqueza, que te repondrías por ti mismo porque confiamos en tu Temple, pero nos dolió más a nosotros que a ti tomar esa decisión. Fue amor duro, ya sabes». Dejé los cubiertos lentamente sobre el plato de porcelana. El silencio se apoderó de la mesa, un silencio denso que solo rompía el tic-tac de un reloj de pared. «He tomado algunas decisiones importantes», dije, clavando la mirada en los ojos de mi hijo. «He dedicado las últimas 48 horas a revisar vuestras cuentas personales con la ayuda de los auditores de Moreno. Sé que debéis más de 43.000 euros en tarjetas de crédito de diversos bancos y que estáis a punto de entrar en ASNEF. Sé que el banco os va a ejecutar la hipoteca de este chalet en menos de 3 meses». Miguel se puso lívido, el color desapareció de sus labios.
Elena empezó a balbucear algo inconexo sobre inversiones temporales que no salieron bien. He comprado vuestra deuda íntegra al banco esta misma mañana, continué con voz firme. Ahora, vuestro acreedor no es una entidad financiera anónima. Soy yo. Papá. Eso es. Es increíble. Gracias, de verdad, no sabes el peso que nos quitas de encima. Empezó Miguel, soltando un suspiro de alivio que le duró poco. No me has dejado terminar, le interrumpí con una frialdad que los dejó helados. No voy a condonar ni un solo euro de esa deuda. Os voy a dar una única opción. Vais a poner esta casa a la venta mañana mismo, pagaréis lo que debéis y os mudaréis a un piso pequeño en un barrio obrero, como Vallecas o Carabanchel. Vais a empezar de cero, con trabajos reales y sin apariencias que no podéis sostener. Si aceptáis y demostráis que podéis vivir con honestidad, os ayudaré con los gastos básicos hasta que os estabilicéis por vuestra cuenta. Pero si intentáis seguir con esta mentira de lujo, os ejecutaré la hipoteca mañana mismo a primera hora. Elena saltó de la silla, el odio destilando por sus poros. No puedes hacernos esto. Somos tu familia, tu propia sangre. Gritó, con la cara desencajada. La familia no deja a su padre durmiendo en un coche detrás de un McDonald's porque no tiene capacidad mental para ayudarle, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La familia no planea cómo manipular a un viejo por su herencia mientras cena un cordero que ha pagado con dinero que no existe. Me levanté de la mesa. No sentía rabia, ni sed de venganza, solo una profunda y absoluta paz. Miguel, tienes 24 horas para decirme qué camino eliges. Piénsalo bien, porque es la última vez que te tiendo la mano. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. Unos meses después, compré una finca extensa cerca de los Pirineos y la convertí en una fundación para trabajadores de la construcción jubilados que, tras una vida de esfuerzo, se habían quedado sin nada. Hombres que, como yo, solo necesitaban ser tratados con la dignidad que merecen los que han levantado el país con sus manos. A veces, por las noches, cuando el silencio de la montaña lo inunda todo, miro la foto de mi difunta esposa, Carmen. Lo hemos hecho bien, Carmen, le digo a su retrato. Nuestro hijo es exactamente lo que su entorno le enseñó a ser, pero ahora, por fin, tiene la oportunidad de aprender lo que significa realmente el trabajo, la lealtad y el valor de la palabra dada. Ser rico no era el dinero acumulado en las cuentas de Moreno. Era la libertad de elegir con quién pasar el tiempo y a quién ayudar de verdad. Miré hacia las cumbres nevadas, recordando a Javier Moreno y aquella noche de lluvia que cambió nuestras vidas para siempre. Él huía de sus problemas cuando lo saqué de aquel arroyo embarrado, pero quizás, de alguna manera, corría hacia este preciso momento. El momento en que alguien, por fin, pusiera las cosas en su sitio y tomara el camino correcto. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.